Quiero llevarlos al libro de Marcos, capítulo 1, 21, por favor. Y quiero comenzar este poderoso mensaje para nosotros en esta tarde. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando, dice, en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Escuche esta palabra, doctrina. Porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una diferencia bien marcada entre las religiones y entre el Evangelio de Cristo. Lo que es las religiones, como habla ahí, como los escribas, que era una secta, eran religiosos, con lo que era la autoridad de Dios. En Cristo y en el Evangelio de Cristo hay autoridad, hay poder contra el diablo, contra el enemigo, contra el que está haciendo todo este daño, con el que está hundiendo a la sociedad hoy día. La serpiente antigua que está mordiendo con la droga, que está mordiendo con el alcoholismo, que está mordiendo con todo el degeneramiento en la parte sexual, en la parte, ¿no es cierto?, de todos estos cambios que han venido. Y cómo la política ha sido también un vehículo para poder hacer que el mundo cambie y que podamos ver que nuestros hijos hoy día se les estén enseñando cosas en los colegios que no son normales. La serpiente mordiendo desde ya a nuestros hijos, a nuestras familias, está hiriendo, y por eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea conocido en la sociedad. Nosotros hemos pasado tiempo escuchando hombres que van a mejorar las situaciones, que van a arreglar, y la gente ha creído dándole su voto, siguiéndole, pero no hay hombre en esta tierra que pueda lograr un cambio en la vida de un ser humano. Las cárceles, las rejas no han podido cambiar a los hombres que son criminales, pero la palabra de Dios lo ha sacado de allí con una mente renovada, con un espíritu nuevo, porque el único que hace cambio en la vida se llama Cristo Jesús. No hay otro, no existe otro. Por eso dice la Biblia, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y queremos que hoy día ese nombre sea levantado. Cómo me gozo cuando se canta esa alabanza que en delante entonamos, y todo lo que tenga que ver con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, yo le digo, yo no vi a Dios ni lo he visto nunca, pero los efectos que causa Dios lo he vivido. Tuve cáncer porque Dios permitió un cáncer en mi estómago. Él me lo dijo después, que ese cáncer fue permitido para que yo supiera cuán grande es su poder que Él tiene, que puede erradicar el cáncer. He ungido personas con tumores que después han dado testimonio los médicos que esos tumores ya no han existido después de haber sido tocados por la gloria de Dios. Y Dios tiene poder contra la hechicería. Tiene poder contra todo tipo de este material del ocultismo. Yo recuerdo una vez estaba predicando en Montevideo, en Uruguay, y estaba hablando de lo que es la hechicería, la brujería, y muchas cosas estaba entregando. Cuando el próximo culto que me tocaba predicar, llegó una mujer y me dice que le dice a mi hijo que quería hablar conmigo. Quiero hablar con el predicador que predicó el culto anterior. Entonces mi hijo me buscó y le dijo, mire, él va a predicar, después de la prédica espérelo. Me esperó hasta el término de la prédica. Después me hicieron ir a un lugar y me dice, quiero hablar con vos. ¿Qué pasa? Le dije. Me dice, vos predicaste, me dice, hablaste de tu Dios y hablaste en contra de los hechiceros, de las cosas que ellos hacen. Y yo dije, yo venía manejando del interior de allá de Chuy acá a Montevideo, y en el camino yo venía escuchando la radio, y por esas cosas de la vida, me dice, sintonicé la radio en que tú estás transmitiendo el mensaje, porque esa iglesia tenía radio y televisión, y salía por la televisión y por la radio inmediatamente.
Entonces me dice, yo venía escuchando y no sé por qué me pegué en la radio, en la emisora, y escuché lo que tú dijiste. Y yo dije, otro loco hablando cosas contra, porque ella practicaba, ella creía en eso y tenía una estatuilla grande a la entrada de la puerta de su casa. Y yo cuando oré en la oración dije, Señor, tú viniste para deshacer la obra del diablo. Demuéstrale a la gente que no está creyendo que tú eres poderoso para poder destruir en lo que ellos creen. Y hablé de muchas cosas y oré para que Dios destruyera cosas que el hombre o la mujer tuviera en su casa que le harían creer en algo que no fuera Dios. Y dijo, yo dije en ese momento que otro loco está hablando en contra de estas cosas que a mí me han hecho tanto bien, porque ella le pedía eso y recibía cosas. El diablo engaña también. Al diablo se le ha dado poder que haga llover fuego del cielo. Se le ha dado, dice la Biblia, así lo dice. Entonces esa mujer me dice, mira, yo tengo un cargo importante acá en el gobierno de este país. Y yo, me dice, venía de hacer mi trabajo porque estoy encargada, soy ministro, me dijo, y tengo que ver con todo lo que son las cárceles a nivel de todo este país de Uruguay. Y yo nunca pensé en que Dios podía hacer lo que hizo. Yo hablé cosas sin conocerte a vos, me dice, sin conocer lo que era, quién era el predicador, pero hablé cosas. Y cuando yo entré a mi casa, yo dije, antes de llegar, bajándome del vehículo, dije, si es verdad lo que este hombre está hablando, entonces ante mis ojos que se destruya la imagen que yo tengo. Y ella entró y abrió la puerta y la imagen reventó en su cara. Y me dice, yo vengo aquí para hablar con vos. Y yo le dije, cuando ella comenzó esto, yo tenía una grabadora chiquita así con esos cassettes. Y le dije yo, mira, espérame que yo voy a grabar este testimonio. Porque tremendo testimonio de una mujer que era parte del gobierno de Uruguay, y que Dios haya hecho ese milagro tan grande de mostrarle que este Dios que estoy levantando en esta hora es tan poderoso para confirmar. Esos efectos son los que me han hecho ver que Dios es real y que existe. Esos efectos. ¿Cuánta gente habla del viento? ¿Cuánta gente cree en el viento porque la brisa sopla a nuestra cara, porque los árboles se mueven, porque los papeles vuelan? Y hablan del viento, pero nunca lo han visto. Si es azul, es negro, es largo, es corto, no lo han visto. Los efectos solamente hemos visto. Mi Cristo también podemos ver los efectos. Él me curó el cáncer, Él ha curado enfermedades, Él ha hecho estas cosas que le estoy hablando para la gloria de su nombre, no para que nosotros nos honremos, para que Él se glorifique, para que Él se honre. Y ese Cristo lo levanto hoy día y siempre lo he levantado diciendo que es el único, el verdadero Dios. Y no hay otro Dios como Él. No existe otro Dios. El diablo no pudo conmigo, aunque lo ha intentado muchas veces. A través de la hechicería me han amenazado hechiceros. He vivido, enfrentado a muchas cosas en la vida, pero Dios me ha defendido. Dios ha sido mi defensa. Dios ha sido el poder, el único poder, a ese que yo no he visto. Al diablo lo vi, me tuvo en brazos, lo vi en una figura, pero a Él nunca lo he visto. Pero me ha defendido de cosas grandes en la vida. Y eso me hace sentir que Dios existe. Por eso es necesario. Y esta palabra que yo aquí te estoy diciendo, dice que Él, cuando presentó la doctrina del Evangelio, lo hizo con autoridad. Autoridad contra los demonios, contra los poderes de este mundo. Entonces nosotros tenemos, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive en el Evangelio, el que vive bajo la bendición de Cristo. Dice, ese que está siempre buscándole a Dios. La Biblia lo dice, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Jehová Dios, el Padre de Jesucristo. Y dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá. Gloria a Dios por esto. Bajo sus alas estarás seguro.
seguro, entiéndelo. Bajo las alas de Dios estarás seguro. Estará seguro tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Estará todo lo que tú haces, estará seguro tu trabajo. Porque Dios te defenderá, te alumbrará cuando el diablo quiera hacer algo contra ti. El diablo es sutil, es muy sabio para hacer sus cosas. Pero Dios es todopoderoso y le ha derribado cuántas veces su maldad, cuántas veces le ha hecho pedazo su maldad. Pero ¿por qué actúa en el hombre? Porque el hombre al diablo le hace más caso, al materialismo, a todo lo que los ojos ven, lo que los oídos escuchan, le hace más caso que a Dios. Porque Dios dice que Él no es un Dios intruso que se mete así de golpe en un corazón. No, Él dice, el que abre su corazón, la puerta del corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, quiere decir que habrá una comunión, algo tan especial que tú no lo puedes tener con el enemigo. Si tú le abres la puerta al diablo, como decía un pastor que antes nos aconsejaba, si tú te casas con una hija del diablo, vas a tener un suegro re pesado y va a estar todo el tiempo contigo. Cuando tú haces pacto con Dios, cuando tú aceptas el pacto de Dios, porque el hombre no puede hacerle pacto a Dios. Muchos predicadores dicen, ven y hace un pacto con Dios dando dinero. No puede. Yo he visto esas grandes indulgencias que colocan en los dormitorios, donde el Papa afirma que ese hombre entró al reino de los cielos, en el cielo, pero automáticamente, porque ahí lo dice y porque firmó el Papa, que entra porque donó una cantidad de terrenos. No es así. El Evangelio de Dios nos dice que no se compra la salvación con nada. Con nada se puede comprar. Solo cuando el hombre humilla su corazón, Cristo puede venir a tu vida y te va a dar felicidad la que nunca pensaste tener. Problemas nunca se van a terminar. Yo vivo metido en muchas situaciones difíciles, pero esas situaciones a mí no me asustan, porque tengo un Dios que estoy seguro que está velando por mí. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy día? Que nosotros tenemos que vivir bajo esa cobertura de Dios, esa autoridad de Dios. Tenemos que ser perseverantes en Dios. Dios va a hacer un trabajo en ti, te va a quitar toda tu duda. Pero primero Dios va a quitar tu orgullo, porque el orgullo no nos deja sentir la presencia de Dios. Ese orgullo que yo tenía a mí me hacía sentirme como que Dios no existía, menos el diablo. Pero los dos existen. Y el Señor me enseñó cuánto poder tiene el diablo y cuánto poder tiene Él. El diablo tiene poder, pero el poder más grande es de Cristo, el de Dios. Porque el diablo existe porque Dios todavía le permite que exista. Dios podía haberlo fulminado el día que se rebeló con él, pero Dios es justo y Él dejó un día del juicio. Y ese día del juicio va a caer este enemigo de la justicia. Lo dice Apocalipsis, lo dice la Biblia, y yo le creo a la palabra. Un día este diablo que nos ha hecho tanto daño y que ha dañado nuestras familias, que se ha metido en nuestras vidas, ese diablo un día va a tener un juicio. Y como Dios es justo, va a ser un justo juicio. Pero no vayas con Él. No te asocies con Él. No te apegues a Él. Apégate a Dios. Que aunque a nosotros también nos va a pasar por un juicio, dice que no será de castigo, sino que un juicio para que veamos cómo Él murió por nosotros. Cómo su sangre preciosa nos lavó de tanto pecado, nos limpió y nos hizo libre para que vivamos una vida enteramente libre. Dios va a quitar ese orgullo y luego quitará toda tu duda. Tu soberbia será aplastada por Dios. Él te va a preparar en su doctrina, que es santa, en esa doctrina que Él entrega con autoridad y poder. Bendito sea el nombre de Dios. El Evangelio de Cristo es poder de Dios. La gente no entiende. Mire, Dios tan misericordioso. Yo siempre tomo estos textos y para hacerlo más sencillo le voy a llevar al recuerdo del arca de Noé. Un arca que Dios le dijo a un hombre que la haga en un lugar donde nunca había llovido tanto,
ni tampoco había agua sobre donde él la fabricó, sino que la hizo en tierra, la hizo de palos muy gruesos que todos se burlaban de él. Pero esa arca era sólida, era tan fuerte que ningún tipo de viento fuerte la iba a destruir, ni tampoco la iba a destruir el agua. Este hombre le creyó a Dios y empezó a fabricar el arca. Le dijo, hazla de 3 pisos. Y le dijo, arriba, en el último piso, hácele tu habitación. Y luego le dijo que le hablara a todos los hombres que entraran. Esto ocurrió, es una realidad. Hoy día han dado testimonio los arqueólogos que sí existió el arca. Y ahora él dijo, el arca del evangelio, está hablando del evangelio, que no es una religión, porque dice la Biblia que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, no dijo de mi secta ni de mi religión, dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, potencia traído por Cristo mismo de allá arriba aquí. Cristo la trajo, él vino a nacer en una virgen, él trajo el evangelio de Cristo, él trajo el evangelio de Dios. Pero los hombres inventan una escalerita para poder llegar a Dios. También yo creo que en ese día del diluvio muchos dijeron, este loco va a flotar en estos tremendos trozos, ¿por qué yo no voy a flotar en una tablita? ¿Por qué no me hago una balsita? Hoy día también, ¿y por qué yo no voy a ir con mi religión? ¿Por qué yo no voy a entrar también con mi forma de pensar? Sí puedo entrar igual, no es así. Ninguno de los que creyó salvarse por su cuenta se salvó. Solamente Noé y su familia, porque nadie quiso entrar. Va a llegar el día que Dios, esta arca de salvación del evangelio, va a cerrar las puertas y correrán de mar a mar. Mire, yo he andado aquí, conozco el mar acá, el Atlántico, y conozco también el mar de allá, el Atlántico y el Pacífico. Yo lo conozco, he ido de un lado a otro, son distancias enormes, pero he estado en los 2 mares. Y dice la Biblia que de mar a mar correrán buscando quien les hable de Cristo. Yo me imagino la desesperación, porque yo he encontrado en las carreteras que son tan grandes en Argentina, tan largas, gente con mochila bajo un terrible sol, caminando. Y yo he pasado por ahí porque no los puedo llevar, porque muchas veces mi vehículo ha ido cargado con otras cosas, y he seguido y he andado tantos kilómetros para llegar a una ciudad, porque no es como Chile, que usted anda un poco y ya tiene una ciudad. Allá no es así, las carreteras son tan largas que a usted le cuesta llegar a otra ciudad. Y yo pienso en esa gente, digo, ¿cómo lo harán? ¿Cuántos días para llegar acá? O los tomará un bus, no sé cómo lo harán, pero van haciendo dedos por la carretera con mochilas a la espalda, mochileros. Yo pienso, ¿cómo irá a ser el día que la gente corra de mar a mar buscando que les hable de Cristo y no hallarán? Será una sed desesperante, un hambre desesperante de Cristo. Hoy día usted tiene el evangelio aquí, puesto a las plantas suyas, puesto a los oídos suyos. ¿Cómo no estar contento de que hay un Dios que se ha percibido más que nosotros para que lo escuchemos, para que le busquemos, para que estemos con Él? Le vuelvo a decir, el diablo es real, pero no tiene poder como de nuestro Dios. Él es una realidad. A mí Dios me enseñó esas 2 cosas: que Él existe, que el diablo existe, pero que el poder de Dios es tan grande que nada lo puede echar abajo como Dios destruye el poder del diablo. Lo demostró estando en la cruz, lo demostró antes de llegar a la cruz, lo demostró después de bajar de la cruz y ser puesto en una tumba. Hasta el día de hoy no han encontrado rastros de Él, porque mi Cristo vive. Ahora, en esa arca Dios le mostró algo tan especial a los hombres, a nosotros, a la humanidad. Primer piso, que está usted pisando aquí. Hasta allí es donde los objetos son tirados por la fuerza de gravedad. Segundo cielo es donde habitan todos los poderes del enemigo. Dice la Biblia que ahí están estacionados todos los poderes del diablo. Y tercer cielo es donde habita Cristo. En el tercer cielo arriba, ahí está mi casa y ahí está su casa. Así que no piense más en quedarse aquí. Busque a Dios, porque este evangelio lo va a llevar a ese lugar. Esta arca de salvación, que es el evangelio de Cristo, lo va a llevar a ese lugar seguro.
Quisiera invitarlos a ver Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra ahí: no os conforméis a este siglo. O sea, usted no se conforme a lo que le prometan las políticas de estos gobiernos. No se conforme a lo que el mundo está haciendo con nuevas leyes. Mire, le dan vida a los perros. Usted mata a un perro y 5 años de cárcel. Pero no le dan nada a los que matan y sacan del vientre a pedazos a las criaturas cuando hacen los abortos. No podemos conformarlo a este tipo de clima que está viviendo el mundo, sino transformado por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento si no leo la palabra? La palabra de Dios me abre los sentidos, me abre lo que es el conocimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te va a dar la agradable, esa voluntad agradable que Dios quiere que tú hagas. Solo eso. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero ir también al libro de Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando está Dios aquí, Pedro al frente, dice: yo te digo que tú también eres piedra, porque Pedro significa piedra, Petrus. Por eso decía un pastor que él vino de Estados Unidos, acá se llamaba Pedro, y acá siempre nosotros hablamos, achicamos las cosas. Pedro, Pedrito. Juan, Juanito. Entonces, ¿cómo se llama el predicador? Pedro. Ah, qué bien. Ya los hermanos al poquito rato le andan diciendo Pedrito. Entonces él decía: yo me llamo Petrus. Ah, Pedrito. Piedra. Y ya no le decían Pedro, sino que decían perrito, perrito. El significado de esto es que le dijo: tú, Pedro, tu nombre es piedra, es roca. Pero sobre esta roca, le dijo él, sobre esta roca, o sea, él, Cristo, él es la roca, Cristo es la roca perfecta. Le dijo: tú también te llamas Pedro, te llamas piedra, pero sobre esta roca edificaré mi casa, no sobre él. Y la gente ha dicho: no, si sobre Pedro. Es más, la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa y Pedro nunca lo supo. Si usted estudia los tiempos, se va a dar cuenta que el primer papa no fue Pedro, nunca supo que él iba a ser papa. Nosotros tenemos que ir buscando, escudriñando, y nos vamos a dar cuenta. También te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra, pero sobre esta roca, le dijo, sobre mí, que soy la roca verdadera, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir que el evangelio de Cristo tiene poder. Y la iglesia de Dios no tiene que tener miedo para avanzar en medio de toda esta turbulencia, en todo lo que el mundo le está mostrando, en toda esta peste, en todas estas cosas que son las drogas, el alcoholismo, todo esto que está abundantemente dañando las mentes, que está haciendo pedazo a la juventud. Nosotros tenemos poder. Y yo he visto, he predicado en cárceles, he predicado en muchos lugares donde Dios ha arrebatado gente de las manos del diablo, y hoy día son pastores, son hombres de Dios, hombres que realmente han llevado el evangelio a otro y han hecho grandes cosas por el evangelio porque estaban perturbadas sus mentes. He visto gente que está sumida en el alcoholismo y Dios las ha libertado, y son grandes hombres de Dios, grandes cantantes de la música cristiana, grandes predicadores, y Dios los ha libertado. He visto personas muriéndose en cáncer y Dios las ha sanado, pero para que den testimonio. Hay una niña en Futrono que le había entrado un cáncer a la médula espinal y los médicos la dieron para de baja, que ya ella se vaya a la casa a morir. Su apellido es Molina. Yo creo que aquí hay algunos que la conocen. Y Dios me dijo: yo la voy a sanar, pero primero dile que me reciba a mí. Yo la voy a sanar. Si ella me recibe, yo la voy a sanar para que dé testimonio. El otro día estuve hablando con ella en Copec y le dije: vas a tener que ir a dar testimonio a la iglesia. Sí, me dijo, lo tengo en mente, voy a ir un día.
Ella fue desahuciada, pero Dios me dijo, yo la voy a sanar. Y yo le creí a Dios. Y todos los días después que la mandaron a la casa, iba a orar y la ungía y le oraba. Y después la empezaron a llevar a la iglesia y entraban justo en el momento que yo iba a predicar, porque no podía estar mucho tiempo en la silla, porque a ella no la dejaron en silla, la dejaron tendida en una camilla especial, porque estaba dañada la médula espinal. Quedó como una masa. Pero oramos y ella pudo sentarse en una silla. Ya había una parte del milagro. Y cuando la llevaban a la iglesia y la entraban, yo paraba en mi predicación y decía, yo te veo, y era una realidad, yo la veía saliendo a ti con la silla de ruedas de aquí para allá. Así pasó un tiempo. Y un día estaba haciendo un matrimonio, un día sábado, casando a una pareja, y estaba yo poniendo la bendición sobre esa pareja cuando a ella la trajeron de invitada. Y estaba sentada como en ese lugar de las bancas, de las sillas. Y cuando yo dije, si alguien quiere felicitar a los novios, puede hacerlo. Y la veo que ella se para de la silla de ruedas y empieza a dar trancos para allá. Y la gente empezó a llorar, ya no pensaron en la novia, no pensaron en nada de lo que estaba pasando. Empezaron a ver el milagro. Y salió ese día, que no era un día de culto, un día de matrimonio, salió con la silla de ruedas, ella empujándola. Hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, trabaja en la municipalidad de Futrono y maneja un auto. Y está desahuciada a los médicos. Ese Cristo es necesario ser levantado, porque tu problema Dios lo conoce. Tu situación Dios lo conoce. Y no estoy hablando solo a usted que está aquí adentro, le estoy hablando a usted que me está viendo en Facebook, a usted que va a ver más tarde también esta predicación, porque después siguen sumándose muchos para verla. Que hay un Dios que se llama Jesucristo, que tiene el poder para libertarte de la situación en que estás viviendo, del problema que estás viviendo, que para Él no es grande. Mi Dios es más grande que todo problema. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta palabra, en esta predicación? Cristo es poder. Y ese poder de Cristo es contra toda naturaleza humana, contra toda cosa que el diablo quiera hacer en esta vida. Quiero irme con el libro de Marcos 16, 17, por favor. Y con eso estamos terminando este mensaje. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que hemos creído en Cristo. Nos seguirán. Yo no tengo por qué andar, ¿no es cierto?, tratando de mostrar cosas. No. A mí me han seguido las señales. Yo le he contado cómo allí en Puerto Nuevo se levantó un hombre tullido. De nacimiento era tullido y era mudo. Y se levantó, se arrastraba, lo traían y él se arrastraba para allá y después para acá mientras predicábamos o estábamos haciendo el culto. Así pasaron muchos cultos, pero sin tocarlo. Sin tocarlo. Yo no lo fui a ungir. Una sola vez lo ungí, me acuerdo cuando recién lo trajeron. Después nunca más lo toqué. Pero lo traían porque su madre bebía todo el día. Y a él muchas veces lo emborrachaba para tener que ella estar tranquila. Entonces los hermanos iban y se lo quitaban antes del culto y lo traían y lo ponían ahí. Y él arrastraba como remo con sus manos para allá y después daba la vuelta y se venía para acá. Era mudo y era tullido. Y un día estaba predicando y lo veo que se va para atrás. Y luego de allá se para y se viene caminando, el tullido viene caminando y se pega frente mío ahí y me queda mirando el tullido y me dice, doctor, pastor me quiso decir. Estallamos en lágrimas, emocionados de ver que el poder de Dios está vigente siempre, pero hay que creerle. Y el poder de Dios está en la iglesia. Nosotros somos una iglesia poderosa. Créalo, entiéndalo que es así. Porque ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecerán, no serán capaces. Ni los hechiceros, ni los brujos, ni nadie podrá contra el evangelio de Cristo, contra el poder de Dios. Yo le predico algo real, algo que yo lo he vivido. Si no lo hubiera vivido en mi vida, yo no estaría aquí predicando. Y una vez le dije, soy tan insolente, que una vez le dije a Dios, me encerré en una pieza, tenía un problema grande y le dije, Señor, eso lo testificaron mi hijo para cuando se cumplió los 33 años, uno de ellos dijo eso. Yo me encerré en la pieza, eran niños chicos ellos, pero ellos vieron esto y yo le dije, hijo, y nadie que venga
ustedes digan: yo estoy ocupado, no quiero salir de ahí mientras Dios no conteste mi problema, mi situación resuelta. Y me encerré en esa pieza, la tranqué por dentro y me puse ahí botado de guata y puse mi Biblia ahí adelante de mí, leí un texto y le dije: mira, Señor, yo aquí no voy a comer, no voy a beber, no voy a hacer nada, de aquí no voy a salir, de esta pieza no voy a salir si tú no me contestas. Quiero que cuando toquen la puerta traiga la respuesta a mi problema, porque era un problema serio. Yo te digo, Señor, que de aquí no salgo. Y si me sacan aquí como cadáver, muchos van a decir: un evangélico, un canuto, estuvo clamando a su Dios y nunca le contestó, murió clamándole y nunca le contestó. Eso fue lo que le dije a Dios: insolente mío, insolencia mía. Pero así pasé un par de horas cuando tocaron la puerta y yo mismo escuché que una persona que no conocía mi situación vino y habló de mi problema y lo solucionó. Porque Dios conoce tu problema, Él lo sabe, Él lo entiende, y no hay mejor que este Dios que te estoy predicando. Él conocía el problema de la samaritana. Él conocía y conoce todo problema, toda situación. Yo te invito a ponerte de pie y voy a orar. Mire, y haga una cosa. No lo voy a invitar aquí adelante. Haga una cosa. Ponga su mano en su corazón. Ponga su mano en su corazón. Si usted no tiene un problema, pero hay alguien de su familia o alguien que usted sepa y usted quiere ver esto, porque yo esto lo siento ahora y lo he sentido muchas veces y la gente lo ha hecho y después han resuelto el problema y dicen: pastor, era realidad lo que usted dijo. Porque aquí el que le estoy hablando y que estoy levantando se llama Cristo Jesús, el poderoso, el que resucitó, el que venció la muerte, el que hizo grandes cosas antes y después y sigue haciendo. Ese Dios está aquí. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé los problemas que están viviendo esa gente que está detrás de esta visualización, Señor. No sé los problemas que mis hermanos aquí a esta sala han traído. Oh, gloria a tu nombre. Pero yo te conozco, Señor. He vivido, Señor, bajo esos efectos maravillosos, esas cosas que yo hoy día he podido contar en parte a la congregación y a los que están allá, Señor, viéndonos. Y yo te ruego por esa misericordia grande, porque yo no tengo ningún poder, soy un mortal como ellos. Pero tú eres el poderoso, el eterno, el grande, el misericordioso, el que ha hecho, Señor, desaparecer los tumores, el que ha hecho, Señor, que el cáncer que había en mi estómago desaparezca. Oh Dios, ese que ha hecho, Señor, curaciones en personas como el mudo, como el sordo, oh aleluya, como aquellos, Señor, que han visto tu gloria. Yo quiero que hoy día conteste, responda, Señor, las peticiones que tú quieras responder. No te puedo obligar porque tú eres Dios. Yo solamente soy el predicador, el que estoy anunciando tu nombre. Pero tú me mandaste a levantar tu nombre como Moisés levantó la serpiente. Y hoy día he declarado que tú eres Dios, que no hay otro Dios fuera de ti, y que eres el sanador, el restaurador, el que puede sacar de las drogas, del alcoholismo, de todo tipo de engaño de este mundo. Señor, gracias porque le diste poder a la iglesia también. Y en ese poder, en esa voluntad tuya, clamo, Señor, para que sean causadas estas cosas en los que han venido con fe ante tu presencia. En el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén.